Hoy hablaremos de la extraña desaparición ocurrida en Panamá de dos chicas holandesas. Ellas eran Chris Kremers y Lisanne Fron, estudiantes que desaparecieron el 1 de abril de 2014, mientras caminaban en Panamá. Después de una búsqueda extensa, se encontraron partes de sus cuerpos unos meses después. Su causa de muerte no se pudo determinar definitivamente, pero las autoridades holandesas que trabajaron con investigadores forenses y de búsqueda y rescate pensaron que era probable que los estudiantes hubieran caído accidentalmente de un acantilado después de perderse. Las circunstancias y las secuelas de su desaparición han dado lugar a muchas especulaciones sobre la causa de la muerte. Los funcionarios panameños fueron criticados por supuestamente manejar mal la desaparición y las consecuencias. Una mayor investigación del caso en 2017 generó dudas sobre la investigación, así como un posible vínculo con otros asesinatos en el área. Conozcamos un poco de estas chicas. Lisanne Fron nació el 24 de septiembre de 1991 en Amersfoort, Países Bajos, y medía 184 centímetros de altura. Lisanne, de 22 años, fue descrita como una jugadora de voleibol aspirante, optimista, inteligente y apasionada. Se había graduado con una licenciatura en Ciencias Aplicadas de Deventer en septiembre del 2013. Sus padres son Daini Fron y Peter Fron. Chris Kremers nació el 9 de agosto de 1992 en Amersfoort, Países Bajos, y medía 164 centímetros de altura. Chris, de 21 años, se describe como una persona abierta, creativa y responsable. Acababa de completar sus estudios en educación social cultural, especializándose en educación artística en la Universidad de Utrecht. Chris era la más extrovertida, con cabello dorado y ojos azules. Planeaba seguir estudiando historia del arte. En 2012, Chris había viajado con sus padres a Perú. Desde entonces, se había sentido atraída por América Latina. Sus padres son Roel y Grit y Hans Kremers. Solo unas semanas antes de partir hacia Panamá, Fron se había mudado con Kremers en un dormitorio en Amersfoort y trabajaron juntas en un café-restaurante in den Kleinen App. Ambas ahorraron dinero durante 6 meses y planearon ir a Panamá juntas en un viaje especial para aprender español, así como para hacer algo importante para los lugareños, en particular, ser voluntarias con niños. También se suponía que el viaje sería una recompensa para Fron por graduarse. ¿Qué hicieron las chicas una vez que llegaron a Panamá? ¿Qué se sabe de sus últimos movimientos hasta el día de su desaparición? Kremers y Fron llegaron a Panamá para unas vacaciones de 6 semanas el 15 de marzo de 2014. Hicieron una gira por Panamá, tomaron clases de español en Bocas del Toro, un balneario en el Mar Caribe en el noroeste del país. Durante 2 semanas antes de llegar a Boquete para vivir con una familia local durante un mes mientras trabajarían como voluntarias con niños. El 26 de marzo recibieron un correo y se enteran de que su trabajo voluntario no comenzará hasta dentro de una semana. Este evento inesperado les perturba y les deja mucho tiempo libre, ya que no iniciarían el 29 de marzo como estaba programado. El 30 y 31 de marzo, las chicas recorren la ciudad e intentan resolver los problemas organizativos que las ponen ansiosas. Tienen que adaptarse al nuevo tono de su viaje, luego de unas verdaderas vacaciones en Bocas del Toro. Ellas reservan 2 visitas guiadas para los siguientes días, una cosecha de fresas y una caminata en el área del volcán Barú, y escriben en Facebook que planean caminar por Boquete. El 1 de abril de 2014, desayunan en el restaurante Nelvis y luego acuden a una farmacia donde compran, entre otras cosas, productos contra los mosquitos. Alrededor de las 11, luego de haber tomado alguna información, particularmente en línea, en ese momento, no muy exhaustiva sobre el tema, tomaron un perro que pertenecía a los dueños del restaurante y pianista y se fueron de excursión cerca de los bosques nublados que rodeaban el volcán Barú. En el sendero El Pianista, no lejos de Boquete, comenzaron a subir sin gran dificultad el sendero, a pocos kilómetros del centro de la pequeña localidad. Lo que ocurrió en las horas siguientes todavía es tema de controversia e involucra una caminata que por algún motivo salió mal, llamadas repetidas al 911 y una serie de fotos que se encontraron en la cámara de Lisanne y que hasta hoy generan intriga. Se informó que las habían visto desayunando con 2 jóvenes holandeses antes de emprender el camino. Llevaban un poco de agua, sus teléfonos, una cámara de fotos y una mochila. Como pudo comprobarse después,
parecían alegres, se retrataron sonrientes y en las imágenes no se detecta nada inusual. Los dueños del restaurante se alarmaron cuando su perro regresó a casa esa noche sin las jóvenes. Los padres de Fron dejaron de recibir mensajes de texto que ambas chicas habían estado enviando a sus familias a diario. En la mañana del 2 de abril, Fron y Kremers perdieron una cita con un guía local. El 3 de abril, se armó un operativo de búsqueda. Las autoridades iniciaron búsquedas aéreas en el bosque y los residentes locales comenzaron a buscar. Sin embargo, su comienzo fue demasiado lento y los esfuerzos fueron al azar. El curso superior del río, donde murieron las jóvenes según la hipótesis generalmente aceptada, no fue examinado por primera vez hasta 2 semanas después de su desaparición. Chris y Lisanne deben haber estado cada vez más desesperadas por la falta de ayuda. Estaban a solo 12 kilómetros de Boquete. Una investigación más rápida y mejor organizada podría haber evitado esta tragedia. Las primeras 24 horas son fundamentales para una operación de búsqueda y rescate, pero las autoridades dudaron porque creían que las dos jóvenes turistas estaban de fiesta. Al no haber noticias de las chicas, sus familias viajaron desde Amersfoort para ver si conseguían quitarle el velo al asunto. El 6 de abril, los padres de Kremers y Fron llegaron a Panamá junto con la policía, las unidades de perros y los detectives de los Países Bajos para realizar una búsqueda a gran escala de los bosques durante 10 días. Especialistas locales y neerlandeses comenzaron un plan de rastrillajes. Los padres ofrecieron una recompensa de $30.000. Después de más de un mes de buscar por el sendero, el guía experimentado Feliciano, una de las últimas personas en conocer a las dos jóvenes, dijo: es posible que fueran trasladadas a otro lugar, tal vez al pueblo de Boquete, y que sean secuestradas. 2 años después, cree que estas niñas podrían haberse salvado si la gente del SINAPROC hubiera sabido hacer su trabajo. A finales de mayo de 2014, un miembro del equipo de rescate que participaba en la búsqueda comentó que lo más extraño de este caso es que no se ha encontrado ningún rastro de las jóvenes en la montaña. Explica: cuando te pierdes, normalmente dejas señales a tu paso. Atas un trozo de camisa a un árbol o buscas un río para beber agua. En nuestra investigación, no encontramos nada de esto. 10 semanas después, para el 14 de junio, la pista más importante vino de la mano de una aborigen que encontró la mochila a orillas de un río. Una mujer local entregó la mochila azul de Fron, que dijo haber encontrado en un arrozal junto a la ribera de un río cerca de su aldea de Alto Romero, en la región de Bocas del Toro. Dijo que estaba segura de que la mochila no había estado allí el día anterior. Existía la suposición de que la hubieran movido la noche anterior. La mochila fue identificada como la mochila de Lisanne. Contenía 2 pares de gafas de sol, $83 en efectivo, el pasaporte de Fron, una botella de agua, la cámara de Fron, 2 sujetadores y los teléfonos de las chicas, todo empacado, seco y en buenas condiciones. A pesar de las lluvias, no solo estaba seca, sino que parecía nueva. Esto parecía imposible tomando en cuenta que, aparentemente, la mochila había estado en la húmeda selva panameña durante más de 70 días, el contenido dentro de ella parecía intacto, aunque los elementos ofrecían pocas pistas sobre lo sucedido. Los teléfonos de las chicas mostraron que unas horas después del inicio de su caminata, alguien había marcado 112, el número de emergencia internacional, y 911, el número de emergencia en Panamá. La primera llamada de socorro se había realizado pocas horas después de comenzar su caminata. Una desde el iPhone de Kremers a las 16:39 y poco después una del Samsung Galaxy de Fron a las 16:51. Ninguna de las llamadas se había realizado debido a la falta de recepción en el área, excepto por un intento de llamada al 911 el 3 de abril que duró poco más de un segundo antes de terminar. El 5 de abril, la batería del teléfono de Fron se agotó después de las 5 y no se volvió a usar. El iPhone de Kremers tampoco hacía más llamadas, pero se encendía de forma intermitente para buscar recepción. Después del 5 de abril, se ingresaron varios intentos de un código PIN falso en el iPhone, nunca volvió a recibir el código correcto. Un informe mostró que entre el 7 de abril y el 10 de abril, hubo 77 intentos de llamadas de emergencia con el iPhone. El 11 de abril, el teléfono se encendió a las 10:51 y se apagó por última vez a las 11:56. Cuando los policías revisaron la cámara,
el enigma se volvió todavía más profundo. Al abrir la cámara de Lisanne se toparon con cientos de imágenes. La cámara contenía fotos del 1 de abril que sugerían que las chicas habían tomado un sendero en el mirador de la División Continental y se adentraron en algunos lugares salvajes horas antes de su primer intento de llamar al 911, pero sin signos de nada inusual. En medio de estas imágenes hay evidencia de que una de las fotos fue eliminada de la cámara. Ninguna de las fotos que las chicas habían tomado durante su viaje con esa cámara había sido eliminada. Esto puede no parecer tan extraño, pero lo que la policía encontró a continuación indica que algo no estaba bien. Después de las 14 horas del 1 de abril, nadie usó la cámara durante 7 días. El 8 de abril, la cámara se encendió nuevamente, se tomaron 90 fotos con flash entre la 1 y las 4, aparentemente en lo profundo de la jungla y en una oscuridad casi total. Una semana después de la desaparición, una foto cada 2 minutos. Pero solo 3 de las 90 imágenes capturadas y recuperadas de la tarjeta de memoria de la cámara por el Instituto de Medicina Forense holandés muestran con claridad su contenido. Del resto, se aprecia poco o nada. Algunas fotos muestran que posiblemente estaban cerca de un río o un barranco. Otra muestra una ramita con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos encima de una roca. Otra muestra lo que parece papel higiénico y un espejo en otra roca. Y otra muestra la parte posterior de la cabeza de Cremers con sangre cerca de la sien. Detectives y usuarios de Internet han tratado de analizar qué muestran esos registros. Mucho no se ve, en uno de los archivos se distingue una especie de desnivel en el suelo. Uniendo las referencias, hay quien reconstruyó parcialmente el entorno con el que se enfrentaban las chicas. ¿Es posible que Lisanne tomara las fotos de las rocas y el cuerpo de Cremer para rastrear sus movimientos y para que las autoridades localizaran su cuerpo en el futuro? ¿Es posible que hayan usado el flash de la cámara para ahuyentar a algún predador? Los animales salvajes se asustan ante esas luces, aunque los carnívoros peligrosos no abundan en la región. O bien para guiarse en el camino o llamar la atención de lugareños. Quizás usaban el flash para alumbrarse en la oscuridad. Cualquiera que haya sido la razón, ninguna teoría explica este conjunto de fotos que al parecer están enfocadas al cielo. La toma más intrigante, sin embargo, no muestra el entorno, sino el pelo de Cremers y su cabeza, presuntamente, vista desde atrás. Los familiarizados con el sendero y el área han tenido dificultades para localizar en qué lugar las chicas o quien tuviera la cámara pudieran haber estado tomando las fotos. Aparte de la mochila encontrada 10 semanas después de su desaparición inicial, no se encontró nada más significativo para resolver lo que sucedió. Excepto cuando se encontraron unos pantalones cortos de jean de Cremer a unos pocos kilómetros de distancia de donde se encontró la mochila de Lisanne. El descubrimiento de la mochila propició nuevas búsquedas a lo largo del río Culebra. Los pantalones cortos de mezclilla de Cremers, con cremallera y cuidadosamente doblados, se encontraron encima de una roca en la orilla opuesta del afluente, a pocos kilómetros de donde se había descubierto la mochila de Fron, aunque testigos posteriores afirmarían que los jeans no estaban cuidadosamente doblados sino que se encontraron en el río. 2 meses después, más cerca de donde se descubrió la mochila, se encontraron una pelvis y una bota con un pie adentro en una orilla a lo largo del río Culebra. Pronto se descubrieron al menos 33 huesos muy dispersos a lo largo de la misma orilla del río. Las pruebas de ADN confirmaron que pertenecían a Fron y Cremers. Los huesos de Fron todavía tenían un poco de piel adherida a ellos, pero los huesos de Cremers parecían haber sido blanqueados, casi intactos, contienen rastros de fósforo. Parece que se utilizó cal, fertilizante o cal para acelerar la descomposición de su cadáver. Un antropólogo forense panameño afirmó más tarde que bajo la lupa no hay rasguños perceptibles de ningún tipo en los huesos, ni de origen natural ni cultural, no hay marcas en los huesos en absoluto. Su causa de muerte aún no está clasificada. A pesar de que los huesos no muestran signos de depredación animal, los huesos de Cremer aparentemente fueron blanqueados y la forma en que se dispersaron los restos sigue siendo un misterio. A lo largo de los años, innumerables expertos forenses independientes estudiaron el caso y concluyeron que Chris Cremer se cayó de un puente de monos durante las fuertes lluvias y Lisanne tomó una fotografía de su cuerpo para registrar lo que le sucedió a su amiga.
Sin embargo, en febrero de 2017, otra estudiante graduada de la universidad desapareció en un sendero a solo 30 millas de donde se presume murieron Lisanne y Chris. Su cuerpo fue encontrado poco después y era obvio que había sido brutalizada y estrangulada con su propio traje de baño. Las autoridades panameñas detuvieron a 8 personas en relación con su muerte, pero no se presentaron cargos. La Oficina Federal de Investigaciones dio una conferencia de prensa, poco después de su desaparición, en la que podría haber una posible conexión entre los dos casos y es posible que haya un asesino en serie en el área. Se concluyó que las jóvenes de alguna forma salieron del sendero turístico y se desorientaron entre el follaje cuyas formas se reiteran hasta el infinito. También se habló de algún tipo de ataque. Lo que sí se constató porque los teléfonos de Lisanne y Chris aparecieron es que las chicas trataron de contactarse varias veces tanto al número de emergencias de Panamá, 911, como al de Países Bajos, 112, antes de que cayera la primera noche. La zona aislada en la que se hallaban impidió que se comunicaran. Debe haber sido angustiante anticipar que venían más horas de oscuridad en la mitad de la nada. No había señal, pero ellas siguieron probando durante días. Las llamadas de un teléfono cesaron cuando se le agotó la carga de la batería. El otro quedó con el 22%. Hasta el día de hoy se especula sobre el motivo de esos llamados. Es frecuente que los forasteros se pierdan en la jungla, pero en general, o vuelven a la senda por sus propios medios o intentan no alejarse demasiado, de forma que los equipos de rescate puedan rastrearlos. No está claro qué les pasó a las holandesas, si una de ellas se cayó y la otra intentó ayudarla o si percibieron otro tipo de peligro. Por alguna razón no retomaron el camino de vuelta y quedaron a la deriva en la espesura. La policía panameña apoya la tesis accidental y no abrió una investigación criminal. Apoyan la tesis de que las dos jóvenes holandesas querían cruzar uno de los 3 puentes de mono del camino y cayeron accidentalmente. Se dijo que habían sido arrastrados hasta la muerte en el torrente y luego se dijo que sus cuerpos habían sido desmembrados por carroñeros. Esta versión de los hechos ha sido cuestionada públicamente por criminólogos, periodistas e incluso el equipo forense panameño que realizó las autopsias. Un guía turístico local experimentado considera dudoso que 2 cuerpos humanos se rompan en pequeños pedazos después de un paso tan corto por el torrente. Parece que las jóvenes no habrían tenido tiempo de llegar al primer puente antes de su primer intento de llamar a la sala de emergencias. No hay fotografías que las muestren alrededor del puente de monos, ya que tomaron muchas fotos, incluidas selfies. Además, en ese momento la región sufría una sequía excepcional y como resultado, era posible cruzar los ríos, torrentes, vadeando en el barro. Por otro lado, los problemas de inseguridad eran frecuentes en el camino, robos, asaltos, etc. Guías de viaje como Lonely Planet han advertido sobre la delincuencia en el sendero El Pianista. Según Frank van der Goot, investigador científico que participó en el equipo de investigación holandés, es absolutamente imposible que hayan subido a un puente de monos. No habrían corrido ese riesgo. 5 años después de la desaparición de las chicas, que todavía se sorprendió por la ausencia de testimonio, en este camino, hay granjas. No podemos evitar verlo. Es como si estuvieras paseando por el jardín del pueblo. Según Adela Coriat, reportera de La Estrella de Panamá, uno de los diarios más importantes de Panamá, para quien cubrió el caso, la investigación fue un fracaso. Se ha descuidado el trabajo con las huellas dactilares, por ejemplo, en la mochila, la cámara o los teléfonos inteligentes. Y no se tomaron precauciones para no contaminar la evidencia forense, especialmente en las posibles escenas del crimen. Todo tenía que estar encubierto para proteger el turismo. Coriat dijo que el ingreso de visitantes extranjeros es un pilar importante del Producto Interno Bruto de Panamá. El turismo en Panamá representa alrededor de 4.000 millones de pesos al año. Uno de los periodistas del sitio de noticias estadounidense, Daily Beast, investigó en el lugar e hizo el vínculo con una veintena de personas que habrían desaparecido o habrían sido encontradas asesinadas, en esta misma región del occidente de Panamá. El rumor de la implicación del guía Feliciano en la desaparición de Chris y Lisanne no está exento de polémica. Desde entonces, el pequeño panameño, de pelo blanco y ojos color avellana, ha estado luchando contra la depresión. Él dice, nunca había experimentado algo como estas acusaciones. Incluso mi esposa recibió mensajes de odio y murió poco después.
5 años después, se negó a comentar más sobre la investigación o las acusaciones. Dice que solo quería ayudar. También se dice que este guía panameño fue interrogado varias veces y ninguna de sus declaraciones coincide. Algunos residentes del Sendero El Pianista vieron a las chicas pasar alrededor de las 16, pero nadie las previno de no continuar. Dicen los lugareños que ya era muy tarde para esa caminata, el día estaba muy frío, era tiempo de lluvia y estaba por oscurecer más temprano que otros días. Era demasiado tarde para que dos niñas fueran solas a la montaña. Pensaron que por las diferencias de idiomas no se entenderían. Hay un detalle que le dio fuerza a la teoría de un crimen. El 5 de abril alguien intentó ingresar al teléfono de Chris Kremers, pero introdujo mal el PIN. ¿Se trató de una tercera persona que estaba con ellas y no figura en las fotos, o fue Lisanne intentando abrir el celular de su amiga, quien por algún motivo no podía hacerlo? Final sin conclusiones. Recordemos que a varias semanas de la desaparición se hallaron pedazos de los cuerpos de Lisanne y Chris. Y así se hundieron todo tipo de teorías, que van desde el accidente hasta un posible femicidio y explicaciones rayanas con el ocultismo. Que se hayan tardado tanto en encontrarlas en un área que, a pesar de ser agreste, tiene pobladores, avala la posibilidad de que hayan sufrido algún tipo de agresión o secuestro. Pero son solo teorías. Muchos que conocían a las chicas afirman que jamás serían tan estúpidas para tratar de cruzar el puente de los monos por su cuenta. Por ahora, lo único concreto es que trataron de pedir ayuda y nadie las escuchó. Así como tampoco se puede ubicar el sitio exacto en que fueron tomadas las 90 fotos. Tampoco podríamos afirmar que fueran tomadas por ellas. Pudo haber sido una tercera persona la que accionó el botón de la cámara. ¿Qué se buscaba con estas fotos? Enviar un mensaje, tal vez llamar la atención de alguien. ¿Es la cantidad de fotos un indicativo de la desesperación o de una amenaza inminente? Quien estaba tratando de desbloquear el teléfono de Chris durante 5 días, ¿por qué dejaron de tomar fotos durante 7 días? ¿Cómo apareció la mochila de Lisanne seca y perfectamente conservada en la orilla de un río, a 10 millas de distancia? Más tenebroso aún, ¿quién borró la imagen de su cámara? ¿Por qué no intentaron enviar mensajes de texto, o si lo hicieron y alguien los borró? ¿Por qué solo llamaron a los servicios de emergencias y no a sus padres, novios o familia anfitriona? No hay una respuesta clara a cualquiera de estas preguntas. Sin duda, la investigación necesaria para esclarecer estas interrogantes y establecer certeramente en qué parte del trayecto entre el Sendero El Pianista y las riberas del río Culebra, donde aparecieron los restos óseos de las chicas, se tomaron las fotografías. Esta respuesta aportaría información fundamental para descifrar qué les ocurrió a las jóvenes. Desafortunadamente, lo que se había iniciado como un trayecto turístico, de un momento a otro se transformó en tragedia. Las dos chicas que presumían de su travesía por el mirador y posaban en las fotos tranquilamente, unos momentos más tarde pedían auxilio por la línea telefónica. Nadie que observe las imágenes donde aparecen las muchachas adivinaría que estaban en peligro. Sin embargo, unas 2 horas después de la última foto, el mismo 1 de abril Chris marcaba el número 112. Algo andaba mal. ¿Qué habrá pasado en ese lapso de tiempo en que la aventura se transformó en tragedia? El informe forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, IMELC, analizó un fémur, una tibia, un pie, 7 huesos del tarso, 5 metatarsianos y 14 falanges, que en total conforman un conjunto de 28 huesos pertenecientes a Lisanne Fron. Entre las patologías detectadas se reportó periostitis. La literatura explica que la periostitis tibial, una lesión típica del corredor, consiste en la inflamación del periósteo o membrana que recubre el hueso de la tibia. Se suele producir en momentos en que los corredores aumentan el nivel del entrenamiento, lo que produce que los músculos se traccionen. Es posible que Lisanne en algún momento tuvo problemas para movilizarse. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá, IMELC, también examinó una costilla y un hueso coxal de Chris. No se detectaron patologías en estos restos, aunque sí organismos del ambiente. En criminología, el hallazgo de estos microorganismos es útil para definir el posible escenario de los hechos en investigación. Al fondo del misterio. El abogado Enrique Arrocha, defensa de la familia Kremers, quiere respuestas. Busca que la fiscalía defina su hipótesis. No se conforma con la teoría que sostiene la fiscal Besaida Pitti, al frente de la investigación, quien sostiene que las chicas murieron arrastradas por el río Culebra.
El abogado toma en cuenta el bajo nivel del cauce de los ríos al culminar la estación seca, insuficiente para arrastrar un cuerpo. Por tanto, solicitó a la fiscal Pitti replantear su hipótesis y hacer una prueba de campo que tome en cuenta el lapso de tiempo entre la última foto en que aparecen las chicas y la primera llamada de auxilio. Con esto, pretendía que la fiscalía determinara el punto donde se iniciaron los hechos que dieron como resultado el hallazgo de osamentas pertenecientes a las chicas a orillas del río Culebra, sitio ubicado a 12 horas a pie del sendero. El caso de las jóvenes holandesas ha llamado la atención de un grupo de voluntarios independientes de diversas nacionalidades que siguen el caso a través de la Internet. La muerte de Lisanne Fron, 22, y Chris Kremers, 21, se ha convertido en un caso que obsesiona a muchos. Grupos online y libros especializados todavía se dedican a indagar en esta historia real que incluye a dos chicas a la deriva en la jungla, varias llamadas al 911 y extrañas fotos nocturnas. Estos mantienen un debate virtual sobre sus teorías, basados en una línea del tiempo que contempla desde el primer día de desaparición, la búsqueda realizada por los equipos de rescate, las llamadas de auxilio y un mapa cronológico de las pertenencias y osamentas. Dentro de este grupo de voluntarios, algunos coinciden con el abogado Arrocha en que lo ocurrido a Chris y Lisanne no fue un hecho accidentado, y que lo más probable es que las chicas fueron asesinadas. Hasta el día de hoy nadie ha podido ofrecer una teoría que explique exhaustivamente la evidencia reunida por la policía. Bueno, es todo por hoy, espero les haya gustado la información. Estén al pendientes que pronto vienen nuevos casos bien interesantes.